Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor desde Cunduacán, Tabasco, aquí en la colonia Jardines del Bosque, calle Gardenias, sin número, desde la iglesia Ministerios Viva la Familia, perteneciente a Ebenezer, a Guatemala. Estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez. Bien, hermanos, vamos a continuar con una serie, pero esta ocasión le pusimos un subtítulo o cambiamos levemente el título y le pusimos síntomas de desubicación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de permitirnos compartir tu palabra. Permite que esta hermosa noche, Señor, seamos portadores de la salvación, portadores de bendición, portadores, Señor, de tu palabra, de tal manera, Señor mío, que mucha gente pueda ser salvo, Señor, por este medio. Padre, abre las puertas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Vamos a tener que hacer un pequeño cambio de micrófono, hermanos, porque onda. Gracias. Bien, entonces comenzamos este tema el domingo, ayer, y se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia y la hermana Sayán Yamilet, apoyándonos. Bendecimos a cada uno de los hermanos que se van conectando, hermanos, al tema o a la predicación de la palabra del Señor. Vamos a hablar entonces bajo este título hoy, síntomas de desubicación. Veíamos el día de ayer que estar desubicados, hermanos, es una maldición. Estar desubicados es algo que no es bueno. No es bueno porque tiene que ver, hermanos, con la voluntad de Dios. Estar ubicados es una bendición, mientras que estar desubicados es una maldición. No es bueno, pero Dios en su misericordia nos ofrece reubicación, decíamos el día de ayer, y hablamos que esto, la base bíblica, hermanos, está en Génesis capítulo 3, verso 9, verso 10 y verso 21. Dice, hablando de ubicación, dice la Biblia: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La palabra ubicación, hermanos, viene de la palabra ubi, lo estábamos viendo ayer, que significa ¿dónde estás tú? Es latín. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿O dónde estás? Entonces el Señor le dice, ¿dónde estás ubicado? Le dice al hombre. Y entonces, hermanos, resulta que el ser humano estaba desubicado. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el hombre se desubica. Después que Dios lo puso en el huerto del Edén, lo ubicó en el lugar donde Dios quería. Dios quería que estuviera en el jardín de las delicias, que él experimentara el paraíso, que él disfrutara, hermanos, que tuviera los deleites de estar en la misma presencia de Dios. Pero se desubicó el enemigo, hermanos, con sus estrategias y tentaciones logró desubicar a la mujer y seguidamente al hombre. Pero Dios en su misericordia reubica al hombre. En Génesis 3:21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, les da cobertura. Esto tiene que ver, hermanos, con aquí en este verso hay una alusión a que hubo un sacrificio, porque le dio túnicas de pieles. ¿De dónde sacó las pieles? Obviamente que ha de haber matado a un animalito. Debió haber sido tal vez una oveja. De manera, hermanos, que lo vistió, lo cubrió. Y esto nos habla de cobertura espiritual.
para reubicarlos, para ubicarnos otra vez bajo la cobertura celestial. Entonces Génesis 3:23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. No sea que el hombre, estando desubicado, comiera del árbol de la ciencia, perdón, del árbol de la vida, y viviera para siempre, hermanos, pecando. Entonces Dios toma medidas y reubica al hombre. Ahora, el término reubicación, hermanos, no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. No hay, no existe reubicación en el diccionario de la Real Academia Española. Pero el concepto lo podemos encontrar, hermanos, el concepto que podemos encontrar es ubicación, que tiene que ver con un proceso que tiene como resultado colocar a algo o a alguien en cierto lugar. Entonces, si tenemos en cuenta entonces esa palabra ubicar, reubicar ocupa un prefijo. El prefijo re, ubicar. Entonces podemos decir que la reubicación consiste en volver a ubicar, en colocar algo o alguien en cierto lugar. La palabra reubicar, hermano, nada más estoy dando una breve introducción. Reubicar contiene un prefijo re, como le acabo de decir, y viene, ese prefijo viene del latín re, que significa repetición. Es decir, que el Señor, por ejemplo, la palabra reconstruir, reformar, rehacer, es repetir una vez más el proceso para que podamos estar en el lugar que Dios quiere. Entonces es una nueva oportunidad la reubicación. También tiene que ver con un movimiento hacia atrás. Tal vez nosotros nos hemos perdido en el camino y tenemos que volver, hermanos, a las sendas antiguas, al camino correcto. Volver hacia atrás no es regresar al pecado, sino volver al lugar de donde comenzamos. Por ejemplo, la palabra refluir, retroceder, que viene de la palabra volver. Entonces, reubicar es, hermanos, volvernos otra vez a poner en el lugar, en el origen, en el camino donde comenzamos. Y también tiene que ver con intensificación, el prefijo re. Y esto, hermano, nos habla que al reubicarnos el Señor, tenemos que volver con más ganas, de manera más intensa. Por ejemplo, recargar, ¿sí? Tiene que ver con aumentar, con incrementar. Cuando el Señor nos reubica, hermanos, después de habernos desubicados, venimos con la intención, o con la intensidad más bien, de echarle todas las ganas. ¿Ok? Y ese prefijo re también tiene que ver con oposición o resistencia. Tiene que ver, por ejemplo, la palabra rechazar o repugnar. Re. Bueno, ya que vimos esto, y que no sé si puede ayudar a algunos a ubicarnos en esa palabra, vamos a ver un ejemplo de reubicación, de desubicación y de reubicación. Todo ser humano nace, hermanos, pues digamos que nace bien, con su pensamiento bien ubicado. Es un niño, hermanos, sabe amar, sabe perdonar. Un niño es una esponja, va aprendiendo, pero con el paso del tiempo se van perdiendo, se van pues contaminando con las cosas que aprenden en casa de los padres, con las cosas que aprenden de los vecinos, de la comunidad, en la escuela, en la vida. Entonces, encontramos en la Biblia dos malhechores, y quiero hablar rápidamente de la reubicación de un malhechor. La Biblia habla, hermanos, de que el pecado desubica en cuanto a la función. Por ejemplo, la Biblia habla en Lucas capítulo 23, verso 39, que no sé si usted alcance a ver esto que tengo aquí, pero dice ahí, hermanos, que uno de los malhechores, uno de los criminales,
que estaban colgados juntamente con Jesús. Eso habla de desubicación. Estos malhechores estaban desubicados, eran ladrones, dice la Biblia, eran malhechores, practicaban la maldad. Hay versiones como la Biblia al Día que dice que eran criminales. Entonces, la función del ser humano no es de ser ladrón, no es de ser criminal, no es de hacer el mal, porque eran malhechores, hacían maldades. Entonces, a veces equivocamos la función. El pecado hace que el ser humano se desubique y comience a practicar la maldad. El pecado desubica la relación con Dios. Fíjese que dice la Biblia que ahí mismo en Lucas 23:39 dice que estos ladrones injuriaban al Señor. Eso de injuriarlo es insultarlo, blasfemar en contra de él, porque le decían: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Pero eso, en ese verso que yo les acabo de dar, que es, hermanos, a ver, ¿cuál es el texto que le acabo de dar? Lucas 23:39. Ahí nada más dice que uno de ellos lo injuriaba, pero Mateo capítulo 27, verso 44 dice que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Esto nos habla, hermanos, de que el pecado desubica al hombre, al ser humano. Y entonces llega el momento en que la manera de vivir del ser humano es una injuria, es una blasfemia, es un insulto hacia su creador, hacia su Dios o hacia el que le dio la vida. Porque la Biblia dice que sin Cristo nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. De manera que quien rechaza, injuria, blasfema y ofende al Señor, hermanos, pues está pecando contra el Creador. Estos injuriaban, rechazaban a Jesucristo. Entonces, el pecado desubica en la relación con Dios. Luego de eso, el pecado desubica también la realidad de la condición en que vive una persona. Fíjese, una persona desubicada, aun cuando esté muriendo, aun cuando esté perdido, aun cuando esté enfermo, aun cuando, hermanos, esté que ya no pueda más, no va a buscar a Dios. Mire lo que dice la Biblia. A menos, ¿verdad?, que el Señor le traiga una revelación. El pecado desubica la realidad de condición. Lucas 23:40 dice que mientras estaban injuriando, uno de ellos volvió en sí. Y dice que respondiendo el otro lo reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Hermano, ese ladrón estaba clavado en una cruz, estaba sangrando, estaba sufriendo. Sin embargo, el pecado lo tenía desubicado y seguía blasfemando contra Dios. Estaba rechazando al único que lo podía salvar. Hay gente, hermanos, que está enferma. Hay gente que está perdiendo, hermanos, la fuerza en su cuerpo. Hay gente, hermanos, que hoy mismo está en un hospital. Hay gente que está en la cárcel. Hay gente que está condenada a la muerte. Hay gente que está desahuciada por alguna enfermedad. Y aunque se le hable de Cristo y tenga ahí a su lado la salvación, hermanos, es tan necio y tan terco o tan terca la persona que no quiere recibir a Cristo en su corazón. No se da cuenta de la realidad de su condición. Entonces, mis hermanos, veamos pues que aquí sucede algo. Uno de ellos comienza a volver en sí. Uno de ellos comienza a ubicarse. Porque primero empezó a decir: oye, ¿no te das cuenta de la realidad que tú estás viviendo? ¿No te das cuenta de la condición en que tú estás? Y el otro le pudo haber contestado: pero ¿y tú qué me vas a decir? Pero si hola, dice mi hija. Entonces, hermanos, pero dice la Biblia que aquel otro ladrón
En Lucas 23:41, hermanos, dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Es decir, que este hombre estaba confesando que él merecía lo que tenía, lo que estaba pasando. Él estaba consciente de que estaba sufriendo por culpa suya. Hay gente que no reconoce sus pecados, aunque, hermano, le está yendo mal. A veces, hermanos, nos caen enfermedades y decimos: ay, Dios mío, ¿por qué a mí, Señor? Pero a veces no tenemos la capacidad de autoexaminarnos para decir: wow, ahora me acuerdo, yo tuve la culpa y yo soy el responsable de lo que sucede en mi vida. Este hombre dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos. Es decir, yo padezco porque la regué, cometí fallas, hice injusticias, porque recibimos lo que merecemos. Está confesando. Hermano, dice la Biblia que el que confiese sus pecados alcanzará misericordia. Mas el que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que confiesa sus pecados alcanzará, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Este hombre está reconociendo su pecado, y no solamente el de él, está reconociendo que el otro andaba con él pecando también. Ahora, hermanos, el otro no estaba consciente de eso. Sin embargo, este hombre también, este ladrón, hermanos, reconoce que Jesucristo es el justo. Reconoce la justicia de Jesús, porque dice: mas este ningún mal hizo. Este no ha hecho nada malo. Nosotros sí. ¿Qué está diciendo ahí, hermano? Yo reconozco mi pecado. Dijo David cuando pecó, ¿verdad? Yo reconozco mi maldad. Sé que tú eres justo, Señor, dijo Daniel. Entonces, aquí este hombre está reconociendo la justicia de Dios, que el Señor nunca ha hecho algo. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, mis amados hermanos, aquí encontramos que este hombre no solamente reconoce la justicia de Jesús, sino que reconoce a Jesús como Rey. Lucas 23:42 dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, no importa cuál sea la condición que estemos viviendo, si reconocemos el señorío, la soberanía, la majestad a Jesucristo como Rey, hermanos, vamos a irnos ubicando. Este ladrón estaba desubicado en su vida, pero cuando fue crucificado al lado del Señor, hermanos, ahora sí se encontraba crucificado juntamente con Cristo. Y ahora estaba reconociendo al Señor como justo, estaba reconociendo sus propios pecados y estaba reconociendo a Jesús como Rey. Y entonces el Señor, hermanos, ahora lo ubica. Estaba desubicado, pero el Señor, dice la Biblia, que Él vino a buscar y a salvar, vino a ubicar lo que se había perdido, a los que estaban desubicados. Y dice, hermanos, aquí en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, eso habla de ubicación. Mucha gente va caminando rumbo al infierno. Mucha gente va caminando rumbo a la condenación. Están desubicados, aún con su Biblia bajo el brazo, aún con sus pensamientos que dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan, hermanos, de manera que van desubicados totalmente, van en dirección contraria al cielo, al paraíso, a la presencia del Señor. Pero este hombre, a pesar de la situación que estaba viviendo, hermanos, y a pesar de la condición en que estaba, él confesó su pecado. Él reconoció la justicia de Jesucristo. Él reconoció a Jesucristo como Rey, y Jesucristo, en respuesta a la confesión de este hombre, y lo ubica y le dice: de cierto te digo.
seguro te digo que hoy lo ubicó en el tiempo, en este tiempo. Ahora estarás conmigo en el paraíso. Y lo ubicó. El otro no se quiso ubicar. El otro murió en sus pecados. El otro, hermanos, se perdió. Pero uno de los ladrones logró, hermanos, entender que necesitaba a Jesucristo, reconocerlo, y fue ubicado. Por un pelito se salvó, hermanos, de ir a la condenación eterna. Qué bueno es el Señor. Hoy Dios te está ofreciendo una oportunidad. Mañana no sé, no sabemos qué sucederá. Al rato tal vez el Señor diga hasta aquí. Hoy vienen a pedir tu alma. Y hoy te está hablando el Señor por última vez, para que vengas a sus plantas, para que le aceptes en tu corazón, para que le recibas como su Salvador, como tu Rey, como tu Señor, como el soberano de tu vida. Y Él va a ubicar tu vida. Aleluya. Bien, esta noche yo quiero compartir con ustedes un título, un tema que le he titulado, hermanos, síntomas de desubicación. Cuando dio el COVID, aprendimos algunas cosas. Aprendimos cuáles eran los síntomas del COVID. ¿Cuáles eran los síntomas del COVID? Ayúdenme. Tos, fiebre, escurrimiento nasal. ¿Qué más? Dolores musculares. ¿Qué más? Dificultad para respirar. Muerte. No, ese ya no es un síntoma. Ese que ya había terminado su ciclo. Pero hermanos, habían síntomas que nos decían, algo me está pasando. Tengo síntomas. Entonces, los síntomas, hermanos, nos dan, ¿cómo decirlo? Son tips. No sé si esa sea la palabra. ¿Cuál sería la definición de síntomas? Ahí, ayúdame, a lo mejor, ¿qué son síntomas? Serán alertas que nos da el cuerpo, señales, ¿verdad? Que nos dicen que estamos desubicados. Entonces yo quiero mencionarle 25, nada más, pero son un montón, hermano. En la Biblia hay un montón de gente que se desubicó y que luego fueron reubicados, pero también hubieron algunos que ya no fueron ubicados. Perdón. Vean ustedes, por ejemplo, no sé si se alcance a ver allá, hermanos, pero yo ya le mandé a ustedes estos esquemas, que no sé si son esquemas, solamente los hice así para tratar de explicar algo. Por ejemplo, uno de los síntomas de que estamos desubicados es trabajar fuera de tiempo. Una persona, hermanos, que ya trabaja fuera de tiempo, que se levanta en la madrugada y se acuesta hasta 10 horas de la noche, 10, 11, 12 de la noche, para levantarse otra vez en la madrugada al día siguiente para ir a trabajar. Una persona que está desubicada, es un trabajólico. Y si todavía trabaja de domingo a domingo, hermanos, completamente desubicado. No lo digo yo, lo voy a explicar con la Biblia. Entonces, hermanos, irse de Belén a Moab. Déjenme ponerme los lentes porque yo me hago el fuerte, el valiente, pero sí los requiero. Perdón. Irse de Belén a Moab, ese también es una desubicación. Ir a Tarsis, no a Nínive, esa es desubicación, hermano. Dar u ofrecer en un lugar incorrecto. Tener el corazón en Egipto es desubicación. Buscar socorro en los montes es desubicación. Cuestionar si Jesús es el Cristo. Cambiar lo eterno por lo prohibido.
Cambiar consagración por la carne, ahí hay un pequeño detalle. Cambiar la primogenitura o menospreciar la primogenitura. Negar a Jesucristo en lugar de confesarlo. Congregarse donde sea. Yo no me congrego, pero aquí en la televisión veo adventistas, pentecosteses, católicos, lo que sea. Lo importante es que sea la Biblia. Hasta el diablo predica, hermano. Así que por eso un servidor le dice a la iglesia: hermano, tenga cuidado donde come. No puede comer en cualquier parte. Aquí en Cunduacán, hace tiempo había un taquero que vendía tacos. Y esos tacos eran de perro. Hasta que lo descubrieron. Y ahora vende, no sé qué tipo de alimentos vende, pero yo ya no le compraría a esa persona. Da iche, ¿verdad? Entonces, no donde quiera puede usted comer. Me perdona, pero no donde quiera. Oír la voz del extraño, no de su pastor. Espigar en otro campo. Ofrecer mal sacrificio. Estar en lugares peligrosos. Ofrecer sacrificio en cualquier lugar. Cambiar al Señor por monedas. Dejar la casa del Padre. Ser errantes, cuando se es errante. Cometer incesto. Planear venganzas. Desear el reino para sí mismo. Practicar rebeldía y obstinación. Nada más aquí tengo 6 por 4, son 24, hermano. Dije que eran 25. Bueno, 24. Vamos a ver si nos da tiempo. Ya tengo casi media hora hablando. Necesito hablar 1 minuto cada uno para avanzar. Hermano, yo no pretendo, ¿verdad?, terminar un tema, pero sí me gusta avanzarle para que usted tenga una idea de lo que quiero decir. Yo espero estarme explicando esta noche con esto de la ubicación. Debemos analizarnos si hay síntomas en nosotros de desubicación. Si estamos desubicados. Si no estamos en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Ok, número 1. Trabajar fuera de tiempo. Dice Éxodo 16:26. 6 días lo recogeréis. Está hablando del maná. Mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. No van a hallar maná. No va a haber comida si salen el 7º día. Eso le digo Moisés. Pero mire el verso 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Ahora, la pregunta es: ¿se les dijo o no se les dijo? Se les dijo, se les dio instrucciones. Pero hay gente, hermanos, que está desubicada, que no entiende que la bendición de Jehová es la que enriquece, que no entiende que aunque las aves de los cielos no trabajan ni hilan, Dios les provee. Hay gente que no entiende eso y cree que por sus esfuerzos es que tienen. Ese es un detalle, hermanos, que hay gente que está desubicada. Yo entiendo, hermanos, que hay que trabajar. El día de reposo, hermanos, representa a Jesucristo, en quien hallamos descanso para nuestras almas. Debemos apartar tiempo para ofrecer al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra acción de gracias. La Biblia dice: no dejen de congregarse. Yo creo, hermanos, es entendible cuando hay que trabajar porque el jefe lo exige o porque llovió y en toda la semana no se pudo trabajar, pero no se debe hacer una costumbre. Y hay gente que está acostumbrándose y otros que ya están acostumbrados a eso. Alguien dijo que a chango viejo no se le enseña maroma nueva. Entonces uno le dice: pero es que no debe trabajar, hermano. Mire, quizá usted me va a mantener. Bendito Dios. Hay gente que no agarra la jugada.
Hay gente que no agarra la onda como David. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, que no se vuelva costumbre. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para nacer y tiempo para morir. Hay tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar, hermanos. Hay tiempo para trabajar en los bienes materiales, para trabajar por lo material, para que haya en casa. Y hay tiempo para reposar e ir a la casa del Señor y alabarlo, adorarlo, servirle, bendecirlo, congregarse, aprender de la palabra del Señor. Es un consejo. Y si usted está haciendo eso, hermano, está desubicado, tiene un problema. Ese es un síntoma. Usted está enfermo, tiene una enfermedad y es espiritual y tiene que sanar. Número 2, irse de Belén a Moab. Fíjese que en Ruth capítulo 1 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá. Belén significa casa de pan. Judá significa celebración, fiesta, alabanza, confesión, acción de gracias. O sea, este varón vivía donde había pan espiritual. ¿Ok? Y un lugar donde se celebraba y se adoraba y se alababa y se confesaba y se ofrecía acción de gracia al Señor. Un varón de Belén de Judá se fue a morar a los campos de Moab. Hermano, Moab significa salido de su padre. Significa deseo. Es decir, que este hombre que se llamaba Elimelech, hermanos, ese Elimelech se fue del lugar donde era la casa de pan, donde había celebraciones al Señor, se fue al lugar de su deseo, no el deseo de Dios. Y salió de su padre, salió de la cobertura a los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Óigame con atención. Hay gente que dice: no, yo me voy a ir a otro lado. Me voy a ir para otro lado. O me voy a Cancún, o me voy a México, o ahora que pasen los que vienen de Centroamérica en la ¿cómo se llama? En la caravana, me voy con ellos. Pero hermanos, ¿está usted seguro que Dios lo está mandando? Porque si Dios no te ha enviado a otro lado, no te vayas. Mire qué le pasó a este hombre. Dice el verso 5, como un resumen: y murieron también los 2, Malón y Quelión. Malón y Quelión eran hijos de Elimelech, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, porque Elimelech y sus 2 hijos murieron en Moab. Y resulta, hermanos, que esta mujer, ¿cómo se llamaba esta hermana? Noemí. Fue la única que quedó con vida, junto con sus 2 nueras. Ahora, mi hermano y mi hermana, ¿por qué irse de un lugar si Dios no nos ha dicho muévete? Cuando Dios diga, ¿sabes qué? Ve a tal parte. Hace años atrás, Dios me dijo, te vas a ir hasta el norte a preparar para el ministerio. Me fui, porque el Señor me dio la orden. Pero hay gente que se van, hermanos, sin recibir la dirección de Dios. Están desubicados. No saben el lugar donde Dios los quiere. Entonces, mis hermanos, dice que la Biblia dice que Malón significa débil, afligido, enfermo. Quelión significa derribado, destruido, desfallecido. Qué tremendo, ¿verdad? Que un padre le ponga un nombre a un hijo, un padre desubicado, le ponga a su hijo un nombre que es una maldición, hermano. Para empezar, pues. O sea que este Elimelech tenía problemas de ubicación y se fue de la casa de pan. Es como cuando un hermano se va de la iglesia
aquí hay alimento espiritual, aquí hay palabra, aquí hay discipulado, y se va, porque dice, es que no hay comida, yo me voy a otro lado, y se van. Pero hermanos, allá mueren espiritualmente. Entonces, eso es un síntoma. Es un síntoma. Número 3. No ir a Nínive, sino irse a Tarsis. Jonás 1:2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive aquí es la dirección correcta. Pero no es tan atractivo, no. Pero Dios te está mandando. Yo no voy para allá. Pero es que es el Señor el que te ha dicho. Es Dios el que está ocupando la vida de tu pastor para enviarte. O Dios lo está diciendo a tu vida, a dónde te quiere. Pero tú dices, no, yo quiero irme a Tarsis. Tarsis es la dirección contraria. Tarsis es la rebeldía. Tarsis es la desobediencia. Tarsis representa desubicación. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Miren, les voy a decir algo. Hay gente que dice, voy a ir y voy a sacar mi, ¿cómo se llama esto? Para irse a Estados Unidos. Mi visa, mi pasaporte. Y si me sale, es la voluntad de Dios. Hermano, pero aquí encontramos a Jonás que sacó su pasaporte, su pasaje para ir a Tarsis. Y se lo dieron. Pero no era la voluntad de Dios que fuera para allá. O sea que eso de que, no, pues si me pasa esto es en la voluntad de Dios. No, Dios tiene que hablarte claramente. Pero aquí, hermanos, Nínive es la dirección correcta, es la voluntad de Dios, es la obediencia a Dios. Dios lo está enviando. Pero Nínive no era un lugar, hermanos, tan agradable. Los ninivitas eran gente aguerrida, hermanos, eran gente malvada. Pero la voluntad de Dios es que fuera a predicarles a ellos. Entonces hay gente que dice, yo no voy a ir. Yo no voy a predicar. Esa gente. Y agarran para otro rumbo, hermano. Agarran para otro lado, agarran para Tarsis. Se rebelan, son desobedientes y se desubican de la voluntad de Dios. Entonces las cosas le empiezan a ir mal. La barca se empieza a hundir. La tormenta se vuelve, hermanos, peor de lo que pensaban, ¿verdad? Luego se encuentran en el mar y son tragados por un gran pez, hermano. Eso está tremendo. Porque está desubicado. Jonás estaba desubicado. No se ubicó en la voluntad de Dios. Número 4, hermano. Cuando damos en un lugar que no es correcto, porque ahí está mal escrito, dar en el lugar incorrecto. Mire cómo dice Deuteronomio 12:5. Permítame ponerme los lentes otra vez. Pero dice aquí, hermanos, Deuteronomio 12:5, sino que buscaréis al Señor en el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada, y allí vendréis. Fíjese, hay un lugar donde hay que congregarse. No se puede uno ni se debe congregar en cualquier lugar. Pero dice luego el verso 6, y allí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Fíjense, ¿a dónde? Al lugar correcto. Pero en el verso 8 dice, de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien
a sus propios ojos. Yo he escuchado de gente, ¿verdad? No estoy pidiendo diezmo ni estoy pidiendo ofrenda, hermano, pero he escuchado de gente que dice, este diezmo lo voy a agarrar para ayudar a fulanito. Este diezmo se lo voy a dar a perengano, le hace más falta a él. ¿Quién te dijo? Como le dijo el Señor a Adán, ¿quién te enseñó? Si tú quieres ayudar a alguien, tienes que hacerlo con tu dinero. Porque el diezmo no es tuyo. Las primicias no son tuyas. Le pertenecen al Señor. Y hay que darlas en el lugar correcto. En el lugar que el Señor escogió. Le voy a platicar así en breve. Nosotros no construimos una iglesia porque se nos antojó o porque tenemos la economía para construir algo. No. Usted no sabe ni cómo se construyó el templo que tenemos allá en la parte, en el aposento alto que hay arriba, aquí en la casa pastoral. Hermano, teníamos que vender carros, vendíamos carros, nos quedábamos a pie para poner las ventanas, para poner las paredes. Comprábamos otro carro y luego lo vendíamos para poner el piso, los baños. Gracias a Dios, un hermano nos dio como 20,000 o 25,000 pesos para poner el piso. Pero se ha hecho con esfuerzo. Ahora estamos haciendo esfuerzo por ponerle la losa, pero hay un asunto, que no lo hicimos porque quisimos. A mí el Señor empezó a ponerme en mi corazón construir algo allá arriba, pero yo decía, tal vez es mi imaginación, hasta que un pastor me dijo de parte del Señor, dice el Señor que comiences a construir. Entonces, mis hermanos, el lugar, los que son hijos del Señor, los que son hijos en este lugar, hermanos, aquí es donde deben traer sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias. Es acá. Entonces, mis hermanos, continuamos. Entonces, si alguien da en un lugar incorrecto, está desubicado. No está ubicado. Ese es un síntoma de desubicación. No importa qué tan buenas intenciones tiene. El asunto no es qué tan buenas intenciones tenemos, sino qué tanto estamos obedeciendo a lo que la Biblia dice. Bueno, número 5. Tener el corazón en Egipto. Éxodo 14:11. El pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, pero en el camino ellos todavía se acordaban de Egipto. Sus pies iban caminando hacia la tierra prometida, pero su corazón estaba en Egipto. Y en cualquier aprieto que tenían, ellos sacaban a la luz lo que había en su corazón. ¿Que no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Éxodo 17:3 dice, así que el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Siempre Egipto y Egipto y Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de baldes. Pero no porque se lo daban en baldes, hermano, en cubetas, no, sino que según ellos lo comían gratis y no era cierto. Lo comían desde la mañana, trabajaban desde la madrugada hasta que anochecía. No era gratis. Nos acordamos de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Hermano, ellos tenían en su corazón todavía Egipto. Estaban desubicados. Hay gente que quiere a Dios, quiere irse a las bodas del Cordero, quiere ir a la presencia del Señor, al paraíso. Hermano, quiere la salvación. El que recibe a Cristo en su corazón es salvo. Pero los galardones, hermanos, eso se consiguen, hermanos, luchando, batallando, teniendo fe, permaneciendo, perseverando, caminando hacia el frente y olvidando lo que queda atrás. Nadie se va a ir a las bodas del Cordero en el arrebatamiento si no batalla, si no lucha, si no se olvida del mundo, si no se olvida de Egipto, hermano. Si no nos ubicamos.
¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro destino? Tenemos que ubicarnos, hermano. Hay gente que tiene el corazón en Egipto. Ya estamos esperando la Navidad porque ahora sí, tienen gozo solamente cuando hay fiestas. Por eso estoy pensando, seriamente estoy pensando, si vamos a hacer el aniversario de la iglesia. Porque digo, si no vienen a los cultos, ¿para qué vamos a hacer una fiesta? Yo todos los días, todos los domingos en el culto, yo hago fiesta al Señor. Alabo y bendigo al Señor y me gozo en el Señor. No necesito que venga un grupo de alabanza, que venga un predicador de otro lado. Bueno, ¿para qué? Si hay gente que tiene todavía su corazón en Egipto, mejor sigamos alabando al Señor así. Tenemos un culto al Señor, alabando, dándole gracias al Señor, agradecemos por un año más de vida, pero hermano, somos felices. Yo no necesito fiestas. Tengo una fiesta permanentemente en mi corazón. No sé si me estoy explicando, pero así en serio he estado pensando. Porque hay gente que solamente va a aparecer en la iglesia cuando hay fiesta. Y si acaso hay comida. Si hay comida, va a estar bueno. Pastor, está bien, porque así va a venir la gente. Y qué gozo, qué alegría. Y ya que se va la gente, ¿qué? Y ya que se van los predicadores, ¿qué? ¿Van a volver a desaparecer los hermanos? ¿No van a aparecer en la iglesia? No, hermano. Hay gente que está desubicada. Nosotros debemos tener una celebración de fiesta permanentemente en nuestro corazón. Y el Señor me está confirmando esta noche. Bueno, por otro lado, buscar socorro en los montes y no en Jehová. Salmo 121, verso 1, en algunas versiones como la Reina Valera dice, alzaré mis ojos a los montes. Y entonces lo ponen, la siguiente parte la escribe en pregunta. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero la Nácar Colunga dice, cántico gradual, alzo mis ojos a los montes, de donde me ha de venir mi socorro. Ahí no está preguntando, ahí está afirmando. Alzo mis ojos a los montes, de donde ha de venir mi socorro. Y hay otra versión, hay varias. Por ejemplo, esta Nueva Reina Valera 2000 dice, canción de las gradas, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. O sea, ¿de dónde va a venir mi socorro? De los montes. Es lo que está diciendo. Y los montes, le voy a explicar, alrededor de Jerusalén hay montes, cerros, montañas, lugares altos. Y en esos lugares altos hay altares, lugares de adoración para dioses. En un monte está la diosa Isis, en otro monte está el dios Astarot, en otro monte está Baal, en otro monte está otro dios, otra diosa, y así en cada monte hay hermanos, hay un dios. Entonces el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. De alguno de estos va a venir mi socorro. Y hay gente, hermanos, que está desubicada, buscando auxilio y socorro en los montes. Es triste que haya gente, hermano, perdón hermana y perdón hermano, pero yo en lo personal, si voy a un lugar donde me están atendiendo y no hay resultado, ¿qué hago ahí? Yo llego con un doctor y el doctor me cobra a veces 1,000, 1,500 y gracias a Dios hay resultados. Pero últimamente fui y no hubo el resultado. Y digo, ¿para qué voy a ir otra vez? No dio con el caso, con el asunto. Pero hay gente
Eso mismo le pasa a mucha gente. Dice, voy a ir con San Juditas, voy a ir con María, voy a ir con San Pedro, voy a ir con fulano de tal, le voy a pedir al santito tal, y le voy a rogar, y le voy a pedir. Y hay gente, hermanos, que sigue todavía, incluso andan buscando, hermanos, en los lugares altos, en el gobierno, andan buscando en los hombres, andan buscando a ver si Manuel López Obrador le resuelve su vida, a ver si el PRI, si el PAN, si el PRD, si algún partido político le puede resolver su vida. Siguen buscando socorro en los montes. Pero en la Reina Valera dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Es el único que puede ayudarme y puede auxiliarme. Dejemos la desubicación, hermanos, y pongamos nuestra confianza en el Señor. Es el único que puede ayudarnos. Dice la Biblia que Asa enfermó de los pies. Y cuando él estaba enfermo, como todos, tal vez en algún momento se deprimió, se sintió mal y acudió a los brujos, a los hechiceros. Hay Biblias que traducen que Asa acudió a los doctores, pero en aquel tiempo los médicos, hermanos, practicaban la brujería. Eran los brujos. Claro que también había ciencia buena, pero en algunas traducciones dice que Asa acudió a los hechiceros. Hermano, ubíquese. Yo no le voy a decir a qué doctor va a ir, pero si usted ve que fulano de tal no tiene ninguna graduación en estudios, ¿para qué llega ahí? No es que dicen que es muy bueno, es muy acertado, que da no sé qué cosa. Por favor, ubíquese. Ubiquémonos, hermano. Pero primeramente busquemos a Dios. Dice la Biblia que Asa buscó a los hechiceros, a los doctores de aquel tiempo, hermanos. Y la situación se agravó en él. Tenemos que ubicarnos. Ya llevo 53 minutos. Cuestionar a Jesucristo. Mateo 11:2 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel. En la cárcel estaba Juan el Bautista. Pero cuando él oyó los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hermano, hay gente que no se ubica. ¿Será Jesucristo el Salvador? ¿Será Jesucristo el Hijo de Dios? ¿Será? ¿No será que nos engañaron con esto del Evangelio? ¿No será que Jesucristo de verdad no es lo que creemos? Dice la Biblia que cuando fueron estos hombres a preguntarle al Señor, él respondió y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Dígale a Juan, bienaventurado es el que no haya tropiezos en mí. Dígale que se ubique. Lo mandó a ubicar, hermano. Dígale que no se desubique, que no se escandalice. ¿Sabe usted a quién va a engañar el anticristo, hermanos? ¿Sabe quiénes son los que no se van a ir en el arrebatamiento? Los que están desubicados. Los que no ponen toda su confianza en Jesucristo. Hermanos, este es el tiempo que hay que poner toda nuestra confianza en el Señor. Toda. No una parte, toda nuestra fe. Todo nuestro corazón. El tiempo se está terminando. Es un tiempo decisivo. Es el tiempo de ubicarnos en la verdad. Dios nos va a pedir cuenta a los predicadores, porque a veces, hermanos, yo a veces digo, no les voy a hablar fuerte, es que pobrecitos los hermanos. No, hay que hablar, hermano, no ofender, porque no los estoy ofendiendo, pero sí decirles, hermanos, este es tiempo de ubicarnos.
Es tiempo. Termino con este punto. Ya no llegué al 12 que quería llegar. Cambiar lo eterno por lo prohibido. Hermanos, esa es una de las cosas que muchas veces hacemos. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es decir, mientras tú no comas del árbol de que está en medio del huerto, tú vas a vivir eternamente. Pero el día que tú comas de ese árbol vas a morir. Ah, bueno. Viene la serpiente y engaña a Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, cambiaron la eternidad por lo prohibido. Cambiaron la eternidad por lo que produce muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay gente que dice: es que se ve guapo, se ve hermosa, se ve atractivo, qué jugoso, qué fruto. Es un ratito nada más. Y a veces perdemos lo eterno por algo pasajero, por algo prohibido. Vamos a orar, hermano. Aquí en el número 9 habla de Sansón, que cambió la consagración por la carne. Eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor mañana. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, yo te suplico, Padre, que tu Espíritu Santo, el cual nos va a guiar a toda verdad y a todo lo que tu palabra nos enseña, Señor, a toda justicia. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome la guianza de nuestras vidas. Nosotros podemos en cualquier momento desubicarnos. Señor, por favor, ayúdanos, auxílianos, socórrenos. Ayúdanos, porque no queremos perdernos, Señor, en un laberinto de posibilidades. El mundo ofrece tantas cosas. El diablo, que el Señor lo reprenda, Padre, busca la manera de desubicarnos. Nuestra carne, Dios mío, anhela cosas que no debemos darle. Nuestra alma, ayúdanos, por favor. Espíritu Santo, por favor, ministranos esta noche. Ministranos esta noche. Ahí donde está mi hermana, mi hermano, Espíritu Santo, háblale. Por favor, guíale. Ubícanos, Señor, en tu voluntad. No para hacer la voluntad de los demás, ni la voluntad del pastor, la voluntad tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, déjenme saludarles nada más así brevemente, si ya tengo una hora. Bueno, el hermano Alberto, Dios te bendiga. Hermana Doris Suárez de Leiva, Dios te bendiga. Hermana Laila Ochoa Márquez, Dios les bendiga. Hermana, a todos, hermanos, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga y que el Señor guíe su vida, hermanos, a toda verdad, a toda justicia. Este es el tiempo del Señor. Este es el tiempo en que el Señor nos está hablando y nos va a seguir ministrando para que, hermanos, seamos sanados, ¿verdad?, de la desubicación, porque estamos hablando de una enfermedad llamada desubicación y hay síntomas. Podemos contaminarnos, ese virus o esa bacteria de la desubicación, hermanos, tiene síntomas. Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde.